quería tener esta oportunidad también de poder hablar de algunas cosas que en la clase se da de una manera experiencial, empezar a vivir este yoga, que no es esto que hacemos como una clase física, ¿no? Cuando entramos cada uno por la razón que hayamos entrado, rápidamente nos damos cuenta que estamos también encerrados. Y también nos damos cuenta que a veces el carcelero es uno mismo. Los hábitos, todos estos patrones que van creando como todo el tiempo las mismas reacciones, pensamientos repetitivos, emociones repetitivas, como que van creando un caminito, un surco por el que constantemente nos movemos, y el cuerpo, que es la otra cara de la moneda de la mente, también va tomando ciertos vicios posturales, ciertas costumbres que nos damos cuenta que es difícil romper. Y nos encontramos en general como personas que viven en el occidente, ¿no? Con cuerpos que están sedentarios, que tenemos partes del cuerpo completamente entumecidas, zonas que nunca tocamos, que nunca abrimos, que nunca contactamos, sensaciones físicas que nunca tuvimos. Por eso yo a veces cuando de repente hago una postura que llego a un lugar nuevo, digo, tuve una epifanía, acabo de vivir algo que yo nunca viví, no conocía esta experiencia. Y ahí se enciende algo, y se van encendiendo cosas. Entonces, la idea de la charla es que lo hagamos tipo charla, ¿no? Mira, no es tipo hacer una exposición donde ustedes no participen, de hecho cada uno tiene su vivencia al respecto. Bueno, me encantó todo lo que compartiste, me encanta. La verdad que es el yoga entendido como una herramienta para la vida. Y yo creo que a medida que más me voy metiendo en esto, más me doy cuenta que en realidad la práctica, con mayúscula, es la práctica de la vida misma. Y así sea que estos chicos salgan y se dediquen en principio a otras cosas y demás, las herramientas que te da para vos habitar la dificultad, la incomodidad, cómo aprendés a cultivar una mente más ecuánime frente a las dificultades y las incomodidades. Después cada asana me parece que es como una metáfora de eso, ¿no? Cómo aprendés a poner tu cuerpo en situaciones, desde lo físico primero, un poco incómodas, realmente incómodo por hacer todo esto, bastante incómodo, y cómo vas aprendiendo a cultivar una manera de estar en el medio de la dificultad. Así que mi idea era también pensar cómo es que llegamos a esta propuesta del yoga, ¿no? O sea, cada uno en su vida. ¿Por qué no estamos yendo a una clase de gimnasia, ¿no? Porque se trata del cuerpo, o se trata de que en realidad en esta época estamos empezando a volver a contactarnos con disciplinas que son milenarias, que además de darnos obviamente algo desde lo físico, que en general como occidentales como que entramos al mundo del yoga desde lo físico, como también viene a responder preguntas mucho más profundas, realmente que solo se responden o se empiezan a hacerse esas preguntas desde el silencio, las preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, de qué trata todo esto, cómo puedo trabajar en mí, de otros lugares. Tenemos muchas herramientas de autoconocimiento, pero yo creo que más temprano que tarde, cuando empezamos a trabajar desde el asana, nos damos cuenta de que hay algo más en todo esto, que aparece algo distinto, ¿no? Y entonces estas disciplinas milenarias nos vienen también a aportar calma, relajación, presencia, y en definitiva nos traen a un estado de salud. Y está bueno porque está planteado como en un formato de técnicas, ¿no? Como que uno dice, bueno, ¿cómo trabajo lo mental? Desde la vida que cada uno lleva, ¿cómo trabajo lo mental? Y es difícil de pensar cómo lo puedo trabajar. Sin embargo, el yoga nos propone ir, mediante una serie de técnicas, a ponerte en contacto con vos mismo. Primero te dice, bueno, a través de posturas y respiración. Qué difícil respirar mientras hacemos posturas, ¿no? O sea, ya parece una propuesta como sencilla, pero poner la atención en eso y ponernos en contacto con nosotros mismos es realmente algo difícil de conseguir al principio. Ponerte el mat y que la propuesta sea, bueno, deja fuera tus preocupaciones, tus proyectos, tus preconceptos, lo que hablabas, ¿no? También, ¿qué quiero lograr con esto? O esto, ¿de qué va la cosa? Inclusive esta noción de resultados, ¿no? Que venimos como en general en esta cultura
con esta impronta de quiero conseguir algo. Yo vengo a la clase a llevarme algo de esta clase. Y no te das cuenta que en la medida que vos no des de vos, tampoco vas a llevarte, porque ni siquiera es algo que el profesor te puede dar. Es una práctica desde que el minuto 1 que vos te parás en el mat, y sobre todo, y por eso también la charla es sobre la Ashtanga, que es a lo que yo me estoy abocando. O sea, yo no estudié nunca otros estilos de yoga, yo directamente me zambullí así en el Ashtanga. Me llamó mucho la atención desde la disciplina física que es, me llamó la atención desde las piruetas, las posturas que vi, pero rápidamente te das cuenta que el yoga trae por detrás toda una filosofía de la liberación, esta libertad interior, en la cual cada vez sos más consciente de cómo ir operando para ir generándola. Entonces, la idea de esta serie de técnicas es romper un poquito con este círculo vicioso de que si no estamos siempre como en el mismo circuito, ¿no? Estas posturas, estas respuestas condicionadas que ya tenemos, estos pensamientos repetitivos que uno dice, bueno, ¿cómo rompo con esto? ¿Cómo digamos, habito diferente este saco de huesos y esta vida y esta mente que tengo? Bueno, esta propuesta del yoga siempre pone como por encima de todo un escenario en el cual vos permitas que esto se devele, estas sensaciones, esto que está dentro tuyo, pero desde el silencio. Por eso a mí me parece que el Ashtanga es muy interesante en cuanto al silencio que se va generando y a esa independencia que se va generando respecto inclusive al profesor. Por eso es un estilo que se propone aprenderlo y enseñarlo desde una autopráctica, donde obviamente hay otros. Es una gran metáfora también, porque el Ashtanga también en general lo practicamos junto a otros. O sea, idealmente uno quiere practicar junto a otros, hay una idea de la sinergia que se da, pero también es muy individual. Es como esta vida, por eso yo lo veo todo en términos de metáfora, y me encantaría que nos llevemos como una visión mucho más amplia de lo que es el camino del yoga, porque es algo que te haces cargo vos, te pueden mostrar cómo es, pero lo caminas vos, el esfuerzo lo pones vos y allí vamos. Bueno, en todo esto, que es el mundo del yoga, como bien saben, es algo milenario que viene a ser, quién sabe cuándo, nadie se pone de acuerdo hace cuánto viene esto. Sí se sabe que los últimos 5.000 años estuvo impregnado por toda la cultura de la India, pero lo más interesante que está pasando es que en los últimos 30 años hubo un giro, que es que Occidente realmente puso los ojos en Oriente y en ir a nutrirse. Y hoy en día Occidente, yo creo que está haciendo que sobreviva el yoga mucho más de lo que estaba haciendo en su país de origen. Y para mí un giro aún más interesante es la presencia de la mujer dentro de todo este revival del yoga, ¿no? Hoy en día, en cualquier clase que vamos, acá lo vemos ya representado, 2 hombres, el resto mujeres. Algo que tradicionalmente había sido como totalmente vedado a nosotras. Entonces, ¿qué está pasando? Está habiendo un giro súper interesante, y yo creo que también Occidente mira a estas disciplinas porque traen un conocimiento que también lo va como contrastando con esto tan occidental que es la ciencia, ¿viste? Como desmenuzarlo, y eso lo va enriqueciendo, todo el conocimiento de la biomecánica que le está aportando Occidente, todos los descubrimientos que finalmente los grandes maestros de yoga ya lo sabían, ¿no? Lo de la respiración, el drishti, la concentración, y llegar a niveles mucho más esotéricos de nuestro ser y de nuestra vivencia, a través de lo grueso, de lo más fácil, de lo físico, ¿no? Yo creo que es como, siempre cuando llega alguien a la clase, digo, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Porque uno cree que se mete en una clase y que eventualmente podés permitir que esto inspire y vaya cambiando tu vida, y la va cambiando con esto que vos estuviste contando tan... O sea, a mí me parece hermoso, es como una invitación desde adentro tuyo. Nadie te pide que cambies nada, o sea, nadie te dice cambiar tu manera de vivir, cambiar a la gente con la que te juntás, cambiar las cosas que comés. No, hacé esto. Parece como inofensivo, y es una trampa, es una buena trampa donde caes y empezás a vivir tu vida de otra manera. Bueno, voy a irles hablando más de lo que nos venimos a juntar, que es el Ashtanga. El Ashtanga quizás les pasó de ver que cada vez se está como extendiendo. Un poco también por la estructura, es como un estilo dentro del mundo del Hatha Yoga que combina la respiración con el movimiento, pero es un estilo muy particular en el que hay una gran velocidad, hay como un
yoga muy enérgico, donde está como prefijada todo el orden en el que se va dando, y quienes hayan ya practicado ya van a ver, y lo saben, de que va como en velocidad decreciente. Empezamos con los saludos al sol y vamos decreciendo en velocidad hacia mayores niveles de entrega. Quienes hayan dicho saben que el cierre ya empieza con mayor cantidad de respiraciones y empezamos a ir bajando en velocidad. Y un poco también uno va buscando eso en este ritmo de vida cotidiana que tenemos. Por algo nos estamos abocando a técnicas que también nos ayudan a bajar. Y un poco la Ashtanga, para mí, algo que tiene muy, muy hermoso es que combina todo este vigor, toda esta energía, toda esta cosa, porque como vos habías dicho, ¿viste? Como que te pones play y empezás. Una práctica que te pone en un ciclo donde no te pregunta, bueno, hoy qué quiero hacer, de qué quiero trabajar, porque también ahí, sino también a veces caemos en la trampa de acercarnos a lo que queremos hacer, a lo que nos da placer y a lo que nos genera como displacer o dolor inclusive, y que después también quería hablar de eso, de cómo nos propone ir hacia el displacer y romper un poco este círculo, como un círculo vicioso que tenemos de las mentes humanas en general se acercan al placer, se alejan del dolor. ¿Qué pasa y cómo nos fortalecemos también de enfrentar ese dolor? De ir inclusive. Porque venimos a la práctica, bueno, vas hacia la incomodidad directamente. Bueno, y este estilo de ritmo, ¿no?, más occidental de la energía y estas características muy orientales, que son las de la entrega, de la relajación, dan como resultado que con el tiempo uno va sintiendo que vas comprendiendo y llegando a cultivar dentro tuyo más concentración, también más energía y más salud en tu vida, que va inspirado de adentro hacia afuera. Lo que más importa de lo que estamos haciendo cuando hacemos cualquier estilo de yoga es el tema de que lo que estamos trabajando en realidad no es ponernos las piernas atrás de la cabeza, que está bueno, y ahí estoy tratando de ir hacia eso, sino que lo que más trabajamos es la atención. Por eso es importante la atención. Es este arte que tenemos de una y otra vez volver la atención a lo que estamos haciendo. Por eso, siempre que muestro esto, digo, no hay ningún apuro, esto no es como un álbum de figuritas que acumulo posturas, que tipo hago más y entonces más es mejor. Es más bien una manera en la que haces las cosas. Y la propuesta del yoga como una práctica diaria, que con el tiempo uno lo va haciendo cada vez más diario, tiene que ver con que cada día es una oportunidad para practicar esta atención de volver a lo que estás haciendo, Por eso es que conceptualmente no hay ningún apuro, no hay que apresurarse a hacer más, sino la calidad con la que haces lo que haces. De hecho, siempre digo como que un practicante avanzado de yoga en realidad no lo medís, ni siquiera sé si es medible, pero digo, una de las características es el estado de presencia con la que podés ir haciendo lo que haces. Que en definitiva, el hecho de poder hacer con atención lo que sea que hagas es como una herramienta que te sirve para cualquier cosa de la vida. Por eso yo creo que la práctica de asana te entrena para tu vida, porque en definitiva es un elemento esencial e indispensable en cualquier actividad que uno quiera hacer bien, ¿no? El tema de la atención, de poner ahí lo que estás haciendo, estar haciendo lo que estás haciendo. Por eso inclusive podés estar haciendo yoga mientras lavas los platos o hablas con alguien, que estás ahí, estás en unión con el momento, o sea, se actualiza tu presencia en el presente, y puedes no estar haciendo yoga cuando venís acá, porque estás en otro lado, porque estás pensando en lo que viene. Y este es un estilo de la Ashtanga en particular que te pide como practicante desde la clase número 1 que vos te impliques, que no hay una clase que vos tenés que seguir y venís de una manera pasiva a hacer lo que yo te diga. Vas a un nivel mucho más profundo donde desde el minuto 1 vos te implicás, sos parte de tu práctica, te das cuenta que vos tenés que responsabilizarte, o sea, el profesor te da hasta un punto, pero sos vos quien toma esta herramienta, y la vas aprendiendo y volviendo parte de tu vida, ¿no?
felizmente. Yo siempre les digo, mándenme una foto de que están practicando por fuera de acá, porque la idea siempre con el Ashtanga es crear practicantes independientes. Por favor, no dependa nadie de mí. Bueno, yendo a lo más teórico, ¿no? Que por ahí algunos, obviamente, ustedes que ya son profes ya lo saben, pero lo digo porque el público siempre se renueva, que la palabra yoga viene de yug, que es unión, o sea, es una unión con el presente. Y de hecho, Patanjali, que le hacemos el mantra, y bueno, por ahí ustedes lo conocen del mantra, ¿no? Pero que fue quien hizo una de las obras pilares que hacen que el yoga sea un sistema filosófico de pensamiento en la India, uno de los 6 que hay. Escribió hace 2300 años este gran tratado de los Yoga Sutras, que está lleno de aforismos, en los cuales es interesante ver que solo 3 de ellos están dedicados a la práctica física del yoga, o sea, para que tomemos como en contexto que de un tratado enorme, solamente 3 aforismos, que son oraciones cortas los aforismos. ¿Cómo están de frío? Sí. Claro, yo soy el termómetro de ella. Yo siempre que él está bien, es porque yo estoy mal, y al revés, cuando yo estoy bien es porque yo tengo calor. Bueno, Patanjali define en uno de los aforismos, que es el yoga, dice, voy a leer bien, si no les puedo cosas. Igual, perdonen mi pronunciación en sánscrito, que tipo, no sería lo mío. Dice, yoga, sita, vritti, nirodha. Yoga, o sea, son como palabritas que van definiendo. Yoga, sita es material mental, vritti es ondulación y nirodha quietud. O sea que el yoga es, vamos a decir, la técnica mediante la cual todo lo que es material mental, estas ondulaciones, este ir y venir, llega a un estado de quietud. Y ahí uno puede entender más a qué nos estamos refiriendo, a dónde tendemos con esta práctica. A generar un estado de ecuanimidad, donde la mente se aquiete, donde no estemos en este ir y venir de las opiniones, de los pensamientos, de esto que va y viene, ese movimiento que es lo natural, lograr aquietarlo. Entonces ahí empezamos a entender al yoga más como un estado, por eso se dice el estado de yoga, y es como un estado de ser, ¿no? Una manera en la que habitamos, como si fuera un estado de vigilia, con la conciencia completamente activa. De hecho, en la tradición dicen que esta manera en la que naturalmente vivimos es un estado donde estamos dormidos, es un estado de vigilia, pero que estamos en sueño. Que es interesante también, ¿no? En pensarlo como hacia dónde vamos cuando hacemos esto que hacemos. Entonces, a mí me gustaría que en este momento vamos a tratar de sentarnos cómodos como para hacer un pequeño ejercicio de la atención, de lo que veníamos hablando. Entender que la atención es algo que es una práctica mental también, y la vamos entrenando, así como los músculos del cuerpo, vamos entrenando nuestra atención. Cuando estamos escuchando, y de hecho cuando me escuchan, uno va conociendo a medida que va escuchando. O sea, de hecho, la palabra conocer y conciencia, o sea, etimológicamente están relacionados. El tema es que a medida que ustedes me escuchan, se van identificando con lo que yo estoy hablando, y ese es un posible aspecto de la atención. Pero ¿qué pasa si además de esto empezás a prestar atención a tu cuerpo, por ejemplo? ¿A cómo te sentís? ¿A qué te molesta del cuerpo? Porque además todo esto que hacemos desde la práctica física de asana, en realidad dicen que es solo una preparación para poder estar sentado en la posición de loto horas. O sea, todo esto que hacemos es para, digamos, vivir el cuerpo de otra manera. Entonces, vamos a cerrar los ojos un momento para empezar a ir hacia adentro en cuanto a nuestra atención. Sentir el cuerpo e ir creciendo en este prestar atención. Entonces, sin perder la atención en lo que están escuchando,
a ir hacia adentro a sentir las sensaciones del cuerpo, a sentir el aire que entra en tu cuerpo. Entonces, cada uno aparece en escena. Formás parte de este momento. Incluís un elemento más a tu manera de presenciar este momento presente. A través de tus párpados, el aire que nos circunda, la temperatura. Sentí como unos momentos de atención cómo obra esto en tu interior, cómo el hecho de ir un momento hacia adentro se va obrando en uno, calmándonos, serenándonos y recontactándonos con nosotros mismos, sin estar siempre en el afuera. Y si a todo esto le agregáramos posturas, respiración, miradas, uno va a ir viendo que esta tensión que se va viviendo en la práctica de poco es realmente muy compleja. Pero se va entrenando. Por eso que mientras vayamos haciendo posturas, vamos a ir siempre teniendo en cuenta que esto se trata de una práctica que va entrenando la atención y la calidad de tu presencia. ¿Sí? Vamos a ir volviendo, qué lindo, ¿no? Estos momentos de silencio. Yo creo que hoy en día los espacios en los que podemos juntarnos a practicar yoga son como templos. Y es hermoso ver con el tiempo cómo uno puede ir haciendo propio esta herramienta y el templo lo abrís allí donde vos estés. Es un espacio, es un no espacio, porque con un mat como excusa, ¿no? Nos armamos un espacio donde en realidad es una manera de entrar en un lugar dentro tuyo y con los demás también, ¿no? Porque es hermoso también poder practicar junto a otros, pero es un espacio que uno se va generando. Por eso siempre trato de que cada uno haga el estilo que haga, se vaya apropiando de esto para su propia vida. Por eso lo que están haciendo es el enseñar, el dar la herramienta a una persona para que
pueda ingresar cada vez que lo necesite a este lugar dentro de uno. Fíjense cómo solo sentándonos, cerrar los ojos y respirar, es un espacio que en realidad necesitamos. Estamos constantemente bombardeados con estímulos visuales y demás. Ahora más adelante vamos a ver el tema de los estímulos visuales que en Ashtanga se han ocupado los sabios de que ese lado nuestro tan importante como es la visión también quede contenido dentro de esta práctica para que no sea un factor de distracción. En realidad la práctica se trata de llevar el mundo de la atención hacia adentro. Todo el tiempo es algo que nos lleva hacia adentro. Y Ashtanga, que se llama Ashtanga Vinyasa Yoga, Ashtanga a nivel literal quiere decir 8 miembros, Ashto y Anga miembros. Por eso lo que conocemos como Ashtanga Yoga, en realidad Patanjali lo plantea que el camino del yoga es un camino de 8 miembros. O sea, por eso quien dice ser un practicante de Ashtanga, en realidad con el tiempo, igualmente sobre este tema podemos estar tipo horas y horas y horas hablando, pero es entender que es un camino de 8 pasos hacia la meta de todo ser humano, que es la liberación completa, total, la iluminación. Los voy a mencionar únicamente para que lo tengamos en mente, pero podríamos hablar un montón sobre esto. Y cada paso de estos es como que es el escalón para el siguiente. En general, igualmente, desde Occidente llegamos al mundo del yoga desde el tercer paso, que es asana, que es lo que hacemos, lo que nos juntamos para hacer, asana, posturas. Pero anteriormente a esto están los yamas y niyamas, que son maneras de relacionarte con tu entorno y con vos mismo. O sea, son como algunos preceptos morales sobre cómo relacionarte con los demás y cómo relacionarte con vos mismo. Yo creo que si uno pudiera al menos hacer bien esos dos, ya la vida de uno sería impresionante. Pero es verdad que se requiere cierta disciplina para poder realmente trabajar en eso. Entonces, suele pasar que en realidad entramos desde la parte de asana, hacer posturas, y después nos vamos topando con estos conceptos que están como un poquito ahí más, un escarbo un poquito, y empiezan a surgir este tema de la no violencia, que habrán escuchado, que es uno de los no sé decir preceptos, pero no, es como algo de un aspecto que nutre la práctica, la no violencia, este lado medido de cómo hacemos esto, evitar estas ganas de no me sale, acumular, ¿no? Estas cosas de las posturas, quiero más. La calma, ¿no? La calma. Sí, también está, bueno, el contentamiento, ¿no? Santoya, bueno, son un montón de aspectos que un día hablemos de eso, solamente de eso, porque es como, ahí te das cuenta que el yoga son 24 horas, o sea, vos en realidad hacer yoga puedes hacerlo todo el día, porque en realidad no tiene que ver con la postura. Por eso que si faltás a la clase y dices, bueno, no hice yoga, bueno, y sí, podés estar haciendo. Ahora, si vos concebís el yoga solamente como hacer asana, y por ahí sí, faltaste a la clase y no lo hiciste. Ahora, si lo concebís como una manera de vivir tu vida, entonces, ahí sí. Entonces están los yamas, niyamas, asana, después está para... Sí. Como tan literal, entonces empezamos con los yamas. Sí. El primer yama es ahimsa, no robar. O sea, son tan literales trabajarlos con ellos, y tanto lo que te devuelven no matar, la no violencia, la ahimsa. Pero la ahimsa empezando en la práctica nosotros como practicantes, con nosotros mismos, porque tantos que te dicen, no, con Ashtanga me lastimé, no, hice yo, que te debe pasar que ya, no, yo no hago más yoga porque me lastimo. No te lastimas, o sea, el yoga no lastima, es empezar a registrar, a trabajar mucho no solo desde la no violencia y el no matar, que parece tan literal, porque muchos que están ahí probablemente lo han matado físicamente, pero el cuidado hacia ellos mismos, que es lo primero que surge, ¿no? Son chicos que salen a la calle o a terminar en la cárcel o que los maten, o sea, no tienen propósito en la vida. Yo sé que salgo y sé que termino en la cárcel o que me van a matar. Y no me importa, no tienen ese registro. El yoga empezar a registrar que tu cuerpo vale. Pero si vos cuidas tu cuerpo, vas a empezar a cuidar el cuerpo de los demás. Pero empezar a registrarlo, que el cuerpo, así como les decís, hacemos una vertical, que debes empezar a explicar, ya están haciendo verticales, se golpean.
de ese lugar, no, te lo voy a explicar, no te hagas el paro de cabeza, te puedes lastimar. Claro, porque es la escucha también lo que uno a veces no tiene entrenado, como entonces, ese feedback del cuerpo, porque si el yoga se tratara de hacer proezas físicas, entonces los acróbatas, los bailarines serían los yogis más iluminados del mundo. ¿Qué pasa? Pasa por otro lugar. El yoga de repente, en esta escucha de hasta dónde termina el esfuerzo y dónde empieza ya la agresión hacia mi propio cuerpo, ¿no? Esto, a pesar de que lo puedes usar en la vida también, en tu relación con otros, en asana uno todo el tiempo ves esos aspectos, ¿no? Y de hecho, lo más interesante de asana es cuando vos empezás a notar arriba de tu mat tus patrones, tus tendencias, tus patrones como... Para mí fue una metáfora enorme. Para mí, por ejemplo, la primera lección con la que yo me topé cuando llegué al mundo de la Ashtanga, yo venía a hacer boxeo un montón de tiempo, crossfit, estaba ahí como... Y no es muy raro pensar cómo estaba mi mente, ¿no? Porque eso hay actividades que te exacerban algunas cosas. Y yo me topé con que tenía mucha fuerza, mucha resistencia, y un poco también porque la vida me había llevado hasta ahí, el desafío de la flexibilidad. Y como cuando... Yo nunca supe si es el huevo o la gallina, pero yo cuando empecé a practicar Ashtanga, el estado de situación, viví el estado en el que yo estaba. Y no solo físico, sino mental. O sea, porque ahí es como que ahí vas viendo desde lo físico una manera de ser que tenés, estos surcos por los que siempre pasa tu pensamiento, ¿no? Y para mí una de las grandes enseñanzas fue entender que a medida que yo me volvía físicamente más flexible, o casualidad, empezaba también a tener pensamientos de mayor flexibilidad. Y a medida que vas aumentando tu amor de cómo te tratás, también empezás a tratar con más amor a los demás. A medida que empieza a haber más verdad, yo siempre digo las posturas que uno le cuesta, ¿no? Lo de la verdad, le digo siempre, cuando uno hace 1, 2, 3, 4, 5, listo, ya respiré. Y es verdad que respiraste 5 veces ahí, o sea, ¿cómo fueron esas 5? A mí no me tenés que dar nada, yo vengo acá a darte una clase, pero es para con vos, esto es para vos, a mí no me tenés que lucirte ahí con una postura. No hay nada que lo hagas para el otro. ¿Pero estás siendo sincero? ¿Y por qué te estás escapando de la experiencia? Porque al final nos estamos escapando de experiencias que son para vos, nada más ni nada menos. Bueno, después de asana tenemos pranayama, que es el control respiratorio, que después les quiero decir, aunque sea uno de los ejercicios. Bueno, Mario, vos en la clase final de la higuera vas a dar... dale pranayama. Sí. Pero bueno, les quería también ahora vamos a resolver uno de las técnicas como para que también lo puedan incorporar a sus prácticas, que es el control respiratorio. Y aparentemente, según los que saben, estos 4 primeros pasos son los más físicos, ¿no? Con respecto al mundo físico, que son la preparación para niveles mucho más profundos de la práctica de estos 8 pasos, que tiene que ver ya con el control de los sentidos, con la concentración, la meditación y por último el samadhi, que es la paz total, que nadie nos garantiza que por hacer asana lleguemos. De hecho dicen que para llegar a ese estado hay que estar también en presencia de un maestro iluminado, así que en mis clases no va a pasar. O sea, no vengan acá a iluminarse conmigo, yo nada más hago un poco de asana y bueno, y acá estoy tratando de aprender los yamas y niyamas y bueno, y pranayama, pero después para el otro necesitan ir a otra clase. Pero bueno, todo esto que hacemos en realidad me gustaría como hablar un poco de lo que es la práctica más espiritual del yoga en general, no solamente de la Ashtanga. El yoga es como una técnica que, como si te exprimieras metafóricamente también y físicamente también, todos los residuos que van dejando en nuestro cuerpo y en nuestro sistema, todas las emociones negativas que tenemos. Sobre todo las emociones que nos generan un estado de no aceptación. Esta no aceptación que tenemos, estas resistencias con nuestra vida, se van traduciendo en nuestro cuerpo en forma de contracturas, de limitaciones, de pensamientos que son siempre los mismos, limitantes. Y eso puede también ir desembocando en enfermedades, ¿sí? O sea, también, es una manera de vivir que va en contra de la vida en realidad, ¿no? Que nos va tensionando. Cuando venimos a hacer prácticas de asana y conscientemente ponemos a liberar estas zonas,
muchas veces pasa que descubrís zonas que no conocías dentro tuyo, como si una luz se despertara ahí. Entonces estos lugares que estaban dormidos empiezan a ser ocupados por algo nuevo, ¿no? Se genera un espacio nuevo donde es ocupado por algo que es más propio y natural en nosotros, quizás a veces olvidado, pero que es la calma, la relajación, la atención. Y también hay que entender que cada una de estas emociones y demás en las que solemos operar son, en definitiva, también neuroquímicos, ¿no? Que va generando nuestro cerebro, con el que actúa sobre nuestras células. Y ya sabemos, porque la ciencia nos ha mostrado, que las células después van a reclamar siempre lo conocido. Por ende, si alguien tiene una tendencia, por ejemplo, a estar siempre enojado, es normal que uno naturalmente busque como volver a sentir esa emoción, que es el alimento con el que sueles bombardear a tu cuerpo. Empezar a cambiar esto, volver a reenergizar lugares que estaban completamente a veces olvidados. Y ya sabemos que uno de los principios naturales es que lo que no se usa se atrofia. Pasa en la naturaleza, pasa en nosotros. O sea, hay partes nuestras que si nunca las energizamos, nunca las vivenciamos, nunca las habitamos, se van atrofiando. Lo vemos en cómo también a veces uno envejece, ¿no? Como el cuerpo, y a la vez hay otra gente que envejece de otra manera. Hay maneras también de vivir la vida y de ir habitando este cuerpo. Y también estas prácticas que hacemos van haciendo como un círculo virtuoso, en sentido opuesto. También va generando una mayor cantidad de sensaciones para las que también tu cuerpo va a ir empezando a demandar ese nuevo alimento. Y creo que cada uno de los que haya empezado a hacer yoga empieza a sentir esa necesidad de quiero volver a sentir esto. Por eso es que lo natural, lo que yo siempre espero que pase es que uno empiece a buscar y a generarse esos momentos de hacerlo, ¿no? De volver a vivir esta sensación tan linda. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando quiero hacer mi práctica, que la trato de hacer todos los días, ¿no? Salvo uno, porque hay que descansar cada tanto. No quiero hacerla muchas veces, pero nunca me arrepiento de haberla hecho, porque la sensación, vos da fe, él tampoco, ¿no? Él nunca quiere, él nunca. Pero la sensación, uno va buscando ese momento finalmente, ¿no? Y también este tipo de prácticas que hacemos son 99% práctica y 1% teoría. Es también entender que el conocimiento por el conocimiento no nos va a aportar nada de paz. De hecho, esto es algo 100% experiencial. Siempre cuando me dicen quiero probar una clase, y una clase sola, no creo, pero dale, tené fe o sea, experimentalo por vos mismo, probalo un tiempo sostenido y fíjate qué pasa. No me creas a mí. Probalo y vas a ir viendo cómo esto va impregnando tu vida. Bueno, yendo ya más a lo que es la práctica de Ashtanga. Bueno, algunos ya están familiarizados un poco con esta secuencia de movimientos. El Ashtanga es un tipo de yoga que tiene 6 grupos de posturas, o sea, 6 series distintas. Esta es la primera, son 72 posturas, además de los viñazos, que es divina, ¿no? Es lo que más le gusta a todo el mundo. No, es la principal difícil, pero son 72 posturas que la primera serie está diseñada para digamos, purificar y restablecer la salud. ¿Eh? 6 series no tienen la misma cantidad de posturas, pero son, o sea, está la primera serie, está la segunda serie, es una serie intermedia, y después hay 4 avanzadas, A, B, C, D, que la última, yo creo que hay 40 seres humanos, Dios. Sí, creo que hay, no sé, en este momento 50 personas en el mundo que la hacen, la última. En el medio lo que pasa en general es que uno va creciendo y llega un momento que tenés cierta edad donde ahí empieza también el tema de la no violencia. ¿Hay alguna necesidad para llegar a la 4ª serie avanzada? No sé, en general te agarra cuando ya tenés 60, 70 años y con suerte empezaste a los 20, ¿no? Porque esta es como una práctica que te va acompañando toda la vida y hay un punto en el que tiene sentido hacer eso con el cuerpo o ya empieza a estar el ego. Ahí la trampa del ego está siempre ahí, tipo, merodeando a la vuelta de la esquina. Entonces,
arrancamos siempre con lo que son los saludos al sol, que van encendiendo este fuego interno, esta tensión que va hacia adentro. Obviamente que a nivel físico hay un montón de cosas que pasan. Para mí es la parte más aburrida lo que pasa a nivel físico, que sí, que se te estiran los músculos, que se te fortalece la espalda, el abdomen. Bueno, esto es como que es lo más grueso, lo que pasa, medio que ya lo sabemos o lo vamos experimentando. Pero sí que está bueno entender que se da de manera secuencial. Por eso que en Ashtanga no salteamos posturas porque no nos salgan, las adaptamos, ¿no? Esta cosa de la lesión. En general, a veces a la Ashtanga se lo enseña como de manera muy, como es así y es como si fuera el servicio militar, ¿no? Es como hacer esta postura, hacer medio loto. La verdad es que todo es modificable y es en una escucha con el propio cuerpo que uno va creando esta práctica a medida de uno. Y al ser secuencial hay algunos hitos que van sucediendo que son como importantes que uno los vaya como cosechando, porque a medida que va avanzando la serie de posturas, las últimas posturas ponen un poco a prueba el conocimiento de la técnica. De hecho, no tendría sentido hacer extensiones muy profundas si uno no tiene un conocimiento de cómo activar el cuerpo para que esa extensión sea algo seguro y no te lastimes haciendo eso. Por eso también que en el Ashtanga es raro que la gente se super lesione, y si se super lesiona haciendo yoga es porque hay algo ahí que en el orden de la escucha que también es para trabajar, ¿no? De por qué uno se termina lesionando haciendo algo que requiere y que es como lo más importante es la autoescucha. Entonces hay algunos hitos como, bueno, los saludos al sol, lograr sobrevivir a eso al principio lo es, ¿no? Uno se da cuenta en la clase 1 cómo cuesta coordinar ya los saludos al sol. Después está el gran hito de la postura que es la de equilibrio, ¿no? Estar con una pierna elevada, plegado todo el torso, luego abrir externamente la cadera mientras mantenés el equilibrio. Después está el hito de las varichasanas, ¿no? Las varichasanas que siempre está un brazo atado en la espalda, con una pierna que está también flexionada, y la última varichasana que quien haya querido practicar sabe que es un hito, que es un medio loto con torsión, ¿sí? Después está el gran hito que ahí estaremos, algún día lo llegaré a hacer, Supta Kurmasana, la postura de la tortuga durmiente, donde tenés que poner las dos piernas arriba de la cabeza, atarte en la espalda, o sea, que requiere como una flexión profunda, apertura, gran apertura de cadera, pero que eso te va preparando para la transición ya después de lo que es la segunda serie, que son casi todas extensiones hacia atrás. Entonces, dicho esto, no vamos para decirles que es que realmente ir haciéndolas tiene un sentido secuencial. Cada postura inclusive te va preparando para la siguiente. Por eso esto de no apresurarse no tiene ningún sentido hacerlo. Y finalmente, ir logrando hacer la primera serie de Ashtanga te va dando una alineación y te va desarrollando la fuerza y la flexibilidad que necesitas. A veces uno dice, bueno, no tengo la fuerza para hacer esto, no tengo la flexibilidad. Casi siempre uno llega a la práctica sintiendo eso, o estoy re duro, pero tengo fuerza, o soy re flexible, no tengo fuerza. Bueno, la práctica va trabajando y va igualando esa fuerza y esa flexibilidad interna y te va dando una solidez y una estabilidad para poder ir haciéndola sin lastimarte. ¿Quieren decir? Yo soy como viste que vos dijiste, me pongo a hablar, Yo pregunto algo. Sí. Por ejemplo, yo trato de hacer toda la serie, ¿no? Sí. Con todas las adaptaciones, obvio, no me sale el loto, por ejemplo, en medio loto sí, pero ahí Está bien que yo trate de hacer toda la serie, aunque no me salgan bien los saludos al sol, por ejemplo, o habría o hay ciertas o hay gente que lo aprende, trata de hacer perfecto, hasta que no haces el saludo al sol no pasas a la siguiente. Bueno, ahí está lo que es el estilo tradicional de aprendizaje, el tradicional, y los que son, para mí, enfoques más occidentales. ¿Te está dando el frío? No, me cansa la espalda. Ay, sí. ¿Con el aire también? Sí, ¿Sí? Hay algunos
profesores que enseñan en el estilo 100% tradicional, que realmente vas hasta una postura y hasta que no salga y demás, no pasas a la siguiente. Y hay veces que te quedas en los saludos al sol o en las primeras de pie. Eso es un poco frustrante, ¿no? De repente ir a una clase donde de repente estás media hora y te tenés que ir. Y quizás tenés ganas de hacer más. Y hay un montón de beneficios en intentar ir haciendo las demás. Yo por ejemplo no la enseño así, ¿viste? Bueno, de hecho, sí, obvio. Vos empezaste. Porque para mí hay un montón de beneficio en seguir, también entendiendo que tenemos los tiempos que tenemos y no sé si estamos en una época donde nos sentimos cómodos con hacer 3 posturas e irnos a nuestras casas. Hay un poco de todo, ¿no? Y además me parece que no va en desmedro del aprendizaje el poder ir haciéndolo como uno lo va pudiendo hacer, sí respetando que estén sucediendo las cosas básicas que tengan que pasar en la postura. Si vos por hacer algo perdés completamente tu capacidad, por ejemplo, de respirar en esa postura, y ahí no tendría sentido. Ahí es donde la cosa que te está pasando, claro. Y ahí conviene pensar si tiene algún sentido lo que estás haciendo o desde dónde lo estás haciendo. Lo estás haciendo porque hay que hacerlo, sí, o adaptar la postura tu cuerpo está pudiendo hacerlo. Para poder respirar antes y pues, ¿no? Adaptar la postura, hacer algo más tranqui. La respiración en eso siempre nos da como una pauta, en la propia escucha de la respiración. Si vos estás pudiendo mantener tu respiración profunda, a pesar de la dificultad o a pesar de cuánto puedas ingresar, porque una cosa es el rango de movimiento que vos puedas tener dentro de una postura, que eso puede ir aumentando, pero ahora si vos no puedes respirar en esa postura, ¿será que tenés que hacer esa postura? Si de repente estás todo rojo, porque ahí se va la esencia de lo que estamos haciendo. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué respiración propone la Ashtanga? La Ashtanga hace la respiración Ujjayi, de comienzo a fin. La propuesta, que es utópica casi, a veces uno la piensa, pero de poder mantener a lo largo de toda la práctica la misma respiración, misma inhalación, misma exhalación, y que cuando empezás la práctica pones play y ahí arrancás. En la práctica de la práctica pasa que no siempre puedes armar una postura en ese orden, ¿no? O sea, a veces hay posturas que llevan varias respiraciones para armarla. Sin embargo, la propuesta es que uno pueda seguir manteniendo esa respiración a medida que la vas armando con cuidado y que sí sepas cuándo tenés que entrar. Por ejemplo, en general se entra exhalando. Entonces vos la armás, pero manteniendo esa concentración en la respiración, y ahí vas entrando y cuando llega el momento de por ejemplo, exhalar, ahí entras finalmente y ahí sigue la respiración. Por eso es con el tiempo una sensación de ratos, ¿no? Porque tampoco yo quiero idealizar si es una meditación en movimiento. ¿Y cuánto tiempo va a pasar hasta que vos sientas que es una meditación en movimiento? O sea, de que todo fluye perfecto. Y por ahí yo creo que uno lo va sintiendo de a momentos. Y a momentos cuando se juntan, bueno, como lo que ahora les quería contar, de estos 3 elementos que forman parte de la propuesta de la Ashtanga, que es este tipo de respiración que hacemos, las posturas que hacemos y los puntos de la mirada, que hacen a las 3 patas donde se sostiene una silla de 3 patas. No sé cómo está planteada. Y la Ashtanga también lo que tiene es que la propuesta es que se haga 6 veces por semana. 6 veces por semana dura 1 hora y media en general la práctica en hacerse toda completa. Ahora uno dice 6 días a la semana es un montón. Y por eso siempre se dice que lo mejor, así como teóricamente, es arrancar 2 veces por semana, sostenidamente, y que cada 6 meses agregues un día de práctica. O sea, ahí tenés algo realista, ¿no? Porque tenés como 2 años en que vos eventualmente llegás a eso. Porque la idea, a medida que la vas haciendo la práctica, es que vos vas también dándole a tu cuerpo el tiempo, y creo que también esto es un gran aprendizaje para nosotros occidentales que queremos tipo el café instantáneo. Lleva tiempo, lleva un proceso, el cuerpo en acostumbrarse a poder hacer esta serie y energéticamente que sea sostenible, porque de nada sirve este paradigma de voy al gym, me mato y estoy 6 días
estirada en la cama así como no puedo mover la pierna. La idea es que esto sea algo sostenible. Y para que también energéticamente sea sostenible, hay que dar un tiempo al proceso, ¿no? Yo la vida me preguntar, ¿y cuántas veces me conviene hacer yoga? 1 o 2 veces por semana, o 3. Y lo que pasa es sostener en el tiempo. Porque si no, como que te atorás y bueno, es como que de a poquito, y ahí vas. Entonces, si vos lo puedes sostener en el tiempo, quiere decir que realmente te va a dar un resultado. Porque esto de buscar resultados rápido también es una trampa a veces. Vos no logras lo que querés en 3 meses. No. Lo vas a conseguir con el tiempo, entonces bueno, todo así. Sí, yo creo que es una propuesta de un estilo de vida que uno se va haciendo. Por eso cuando veo un curso, viste, que en un mes, no sé qué cosa tendrías que estar logrando. Sí, por eso. Como muy resultadista. Sí. Bueno, de hecho la práctica se la propone como un momento de desapego, ¿no? O sea, desapego inclusive a ese resultado. Es verdad que todos venimos por algo. Y para mí es válido desde donde sea que uno se acerque. Mientras te hayas acercado y ya estés acá, es algo que va a cambiarte. O sea, y creo que lo más importante de todo esto es entender de que obviamente cuando haces esto más seguido, o sea, no es ningún misterio de que vas a tener dolores. De hecho, yo un chiste que hago, ¿vieron el chiste de que la resaca se cura como... ¿Vieron ese chiste? Bueno, yo lo parafraseo, no digo lo de la resaca, pero digo que el dolor de yoga se cura como a yoga. Porque a veces, es verdad, de repente pasar a hacer 3 prácticas por semana, cuando venías de 2, y va a haber un momento de adaptación donde te va a doler. Cuando pasás a 4, va a haber, o sea, todo el tiempo hay como... Es cierto que eso sucede. Y para mí para mí en lo personal, eso es una de las cosas más interesantes que me pasa, que no tiene que ver con las posturas, pero sí con un approach, ¿no? ¿Cómo encaro esto? El tema del dolor. Y acá para mí hay una clave que a mí me sirvió en mi vida del yoga, que es que aprender a ir hacia ese dolor, pero no de una manera masoquista, ¿no? Entendiendo el dolor, primero diferenciando tipos de dolores, ¿no? Una cosa es un dolor articular que no tiene sentido alguno que lo estés manteniendo porque te estás justamente lastimando y no venimos a lastimarnos. Justamente venimos lastimados de otras cosas y venimos acá a un espacio de sanación. Pero el tema del dolor, de poder verlo y no huir. Cuando empieza uno a aprender a hacer yoga, ¿no? Por lo menos en Ashtanga la propuesta en la mayor parte de las posturas es mantenerte 5 respiraciones completas. Qué difícil, ¿no? Es estar 5 respiraciones completas en una situación incómoda como cualquiera de esas asanas, ¿no? Que te ponen como cada asana para mí es como un espejo distinto en donde te das cuenta, che, acá es tremendo lo que tengo limitado acá, lo que me duele acá, o hoy lo que me duele acá. Es también algo que se reactualiza cada día. Ver ese dolor o esa incomodidad y tratar de no huir y quedarte ahí, aunque sea 5 respiraciones, va entrenando algo adentro de uno que tiene que ver con generar un momento de pausa entre el estímulo que te dice huir, porque siempre frente al dolor todos tendemos como a evitarlo, a negarlo o directamente a huir. Y eso con cualquier tipo de dolor, cuando alguien te está diciendo algo que no te gusta también, viste, como bueno, lo niego, no es así o me voy. Siempre hacemos eso. Y empezar a entrenar desde la práctica esta manera de encarar la incomodidad y el dolor, para mí es una de las cosas que más capitalizo y que más siento que cambié y me cambió en la práctica física. Creo que para mí es lo más útil que logré con todo esto, más allá de obviamente tener una vida más saludable. Y también en eso a veces habitar el no dolor, el disfrute. El disfrute también. Estoy demasiado cómoda, estoy haciendo algo mal, ¿no. Disfrutalo, llegas a una postura y que estás bien y dices, no, acá algo que no estoy haciendo bien. Eso también como está bueno. El aprendizaje, cada uno tiene su patrón, ¿no? De poder disfrutar también. Que algo es placentero y estamos invitados a disfrutarlo, ¿no? Claro, eso también porque es verdad. Cuando viene a una práctica decir tengo que, con esto, ¿no? Que decía, cuánto tengo que hacer, cuánto, como una expectativa de escribir. No hacer nada, digo, está mal. Tengo que no estoy haciendo nada. Bueno, a mí me pasa en Shavasana, en la de
descanso. Claro, viste, A mí me mata esa. La gente quiere llegar a eso y yo tipo, estoy en casa, ¿sabes? Yo me quiero ir, pero porque es como que me doy cuenta que ahí está mi trabajo, en el parar. Claro, uno a veces, claro, ¿qué es lo que uno quiere evitar? Y a mí una vez un profe me dijo que la postura que uno más resiste es la que más tenés que hacer, ¿viste? Y bueno, y ahí te ves las tendencias, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me cuesta frenar. No por algo hago esto, ¿no? De Ashtanga que le da como mucho a mi cuerpo para que también me ayude a frenar, porque de repente a mí me sirve esto de este movimiento para llegar a esta calma. Claro. Y bueno, sé que no soy la única. No estoy sola en esto. A mí sí me pasa que hay algunas posturas que me duelen, digo, todas, pero que es un dolor como placentero, como que me hace bien, que y hay otros que me incomodan, que no los tolero, ¿sí? Como que ¿Cuál es el peor? No sé, obvio que arranco a todas las de ya empiezan paradas y ya es como todo lo otro es tortura, bien. Digo, como copada, que me duele el cuerpo, que qué sé yo, digo, bueno, y llevo las paradas y ya de ahí para abajo todo es como. No quiero que termine. Por favor, ya vas a Sí, algunas más, otras menos, pero como eso, como también es como eso, el estiramiento te duele hasta que tipo como que encontrás como un placer también en esa elongación y hay otras que te incomodan mucho más. Son más difíciles a partir más frustrantes también. Sí. Bueno, es re importante darle lugar a la frustración. Es importantísimo. Sí, sí, es un gran aprendizaje. Es una guachada. Porque te lo pones acá. Sí. Como no hay otra, sí. Te lo pones. Entonces, está bueno. Sí, la frustración y esta propuesta de la Ashtanga de hacer igual la postura que te genera frustración. Sí, por eso sí está bueno eso, digo, como esto más moderno de igual seguir intentando, porque si no nunca no llegás como y que también aprendes como otras frustraciones. Digo, que me pasa a mí, por ejemplo, como que todas esas me recuestan, las hago pésimo, digo, vengo una vez por semana, no es que nada, pero de golpe ahí abajo algunas que me frustran, que aprendo otras cosas, como en ese, y bueno, vas aprendiendo por ahí más de a poco, como un proceso más, pero más amplio, para mí siempre es como esa mi mirada como de aprendizaje con todo lo que hago en la vida. Sí, que haces más un lento, montón, pero más amplio. según Paulín. Te haces un montón de cosas. Sí, está buenísimo. Estoy pensando que, viste que esta Pilar Sordo siempre dice que los hombres y las mujeres como que trabajan, les gusta más el proceso de las cosas y el hombre es más como de los objetivos. Y capaz que está bueno eso, porque yo cuando empecé a hacer y durante varios años, un año y medio más o menos, yo estaba todo el tiempo sí, era. y la cara roja, la respiración gozo, y no usaba la cinta, ¿viste? Y me inclinaba así y ponía las manos así. Yo ahora en ninguna de las, casi que llego con la cinta acá ahora, ¿viste? Como que empecé a decir, pará, tengo que aflojar y el proceso de no doblar la espalda y estar hasta donde llegue y tratar de no sufrir. Y yo ponía la cara así y los profesores, ella y después ahora otros están en la valle. Dicen, pará, la cara, siempre me dicen la cara, ¿viste? Y yo digo, pará, ¿y el cuerpo qué pasa? La cara. Sí, porque es el Y ejemplo. empecé a entender que claro, que hay que como estar en calma, el proceso tranquilo, no importa hasta dónde llego, el ego mío del hombre que quiere el objetivo, ¿viste? Somos más del objetivo para él. No sé, que queremos llegar, no importa cómo, importa cómo, ¿viste? Como en la vida, importa cómo llegas a lugares, no solo llegar. Es muy interesante. Ese proceso. Sí. Como la práctica, digamos, te lo pone. Sí, después bueno, eso en relación a todas las cosas que vivís después, como dice ella, todo lo que vivís durante el día, pucha, digo, ¿cómo te cambia? Sí, ¿cómo ves ahí ese patrón también? A veces uno como que cree que, como a veces, yo creo que la sociedad un poquito, todos tenemos esto de, para lograr las cosas hay que poner de uno, ¿no? Es como la cultura del esfuerzo. Y a veces ese sobreesfuerzo es lo que te está frenando, porque es lo que te está tensionando, y a veces es quitar un poco de esfuerzo y entrar un poco más en el disfrute, en esto de la entrega. Siempre habla de no es esfuerzo, es entusiasmo. O sea, si no es con entusiasmo, si el esfuerzo como es como fuga de energía, como es todo así, como que te
sabe todo eso, ¿no? Como tengo que llegar, es como el esfuerzo. Es como una obligación, no Y tienes el entusiasmo para el proceso. Como que el entusiasmo donde estés, cuando así, no sé, sí, es como Y en el dar estado paso de al relajación a proceso. veces hasta después, por ahí de 2, 3 prácticas, llegás a hacer algo mucho más intenso, más profundo de lo que hacías antes con ese esfuerzo. Ese esfuerzo te impedía llegar. Y sí. Justamente por la tensión, todo tu cuerpo se ponía rígido. Sí, Y luego te decís, bueno, pará, lo hago mucho menos, me inclino menos o no me ato o lo que sea, pero tranquilo, voy a estar tranquilo. Y de golpe un día haces así, tú que te ataste, ¿viste? Y decís, ¿qué pasa? Como decís, bueno, lo estoy haciendo bien porque no me pude atar. Algo puse mal. Debo estar haciendo algo mal, ¿no? Como que no lo... Bueno, y eso pasa un montón, de que hasta inclusive uno se acostumbra hasta dónde uno suele llegar. Como que todo el tiempo como que solemos quedarnos en... ¿Viste? Hasta cuando estás avanzando te das cuenta de que a veces te está frenando, que vos llegás a lo conocido, tipo me ato y llego hasta acá, y estoy acostumbrada a que llego hasta acá, y no pones a pensar de que quizás pues, en realidad llegás más lejos, pero no... Hasta nos quedamos en los laureles que vamos a llamarle laureles, ¿no? Pero a donde uno llega también uno se va como siempre achanchando, ¿no? Quedándonos en lo que... Es como para mí un trabajo de plasticidad mental, todo el tiempo como iluminar un lugar nuevo. A mí me encanta lo de las epifanías. Yo siento que con la práctica del yoga te vuelve... ¿Vieron cuando uno es un niño que todo el tiempo vivís cosas nuevas? Porque aprendés cosas nuevas, porque el mundo se te abre como un lugar, ¿no? A través del juego. Y cuando uno puede también vivir sin esta solemnidad de que venimos también solo acá a iluminarnos y demás, esa cosa de volver a jugar, de volver a también aprender a caer y aprender a reírnos de eso, y no pasa nada. Yo siempre digo, acá si fallás arriba de este mar no pasa nada, no tiene ningún costo para tu vida, o sea, es como un lugar también para explorar y reírnos y también darnos cuenta como adultos con qué solemnidad nos tomamos todo y cómo nos cuesta caer y ni queremos probar, ¿viste? Como romper todo eso y reescribir a cada momento de que sos capaz y quién sos, porque a mí me pasa cada vez que logro algo que yo creía imposible. De hecho, cada una de estas posturas en su momento para mí fue algo como nunca voy a llegar. Ahora ya por la experiencia sé que voy a llegar en algún momento, quizás ni idea, pero es más por lo cotidiano, por esa dedicación, que un día por ahí aparece eso. Y si no aparece, está todo bien también. Aprender a estar contento también con lo que uno... Allá el hecho de poder tener un cuerpo con el que estar haciendo todo esto es una bendición enorme. ¿Vos haces 6 veces a la mañana temprano? Bueno, a veces 5, a veces semanas difíciles. No, ¿verdad? la intención. Pero la intención sí. Trato de hacerlo a la mañana. A veces no puedo. Y trato de meterlo en algún momento del día. Pero sí, hay como que organizar ese momento, porque además tenés que tener el tiempo y haber hecho cierto ayuno, porque no puedes desayunar, por ejemplo, y después hacer, o sea, un poquito de organización requiere. Pero bueno, con el tiempo uno se lo va, creo que, buscando. Que ahí también aparecen los propios patrones, ¿no? Me pasa, yo soy súper, también a todas las mañanas, que estoy entrando en la misma patrón. Rigidez, dogmático, sí. Haciendo algo que supuestamente es bueno para mí, como que tuve que soltarlo y decir, bueno, la práctica va a llegar, ya que me levanto a las 6, porque a las 7 debo despertar a todos, entonces de 6 a 6 y media, que entré en la misma, leyéndome que esto es algo bueno para mí, y hay que meditar 20 minutos, hacer la práctica, mi práctica personal, de repente es que no. Y para mí todo un esfuerzo es decir, no rompo con esto y bueno, y va a llegar de otra manera, ¿no? Porque también nos engaña, como a veces... Todo el tiempo está el engaño también del tiempo, dogmatismo, sí. y también, bueno, a mí un concepto que me encantó que una vez leí, lo de la séptima serie, ¿no? Porque les contaba que habían 6, hay una la llamada séptima, que es la familia, ¿no? Que es la vida con otros, ¿no? Que es por eso la séptima, pues es la más difícil de todas, ¿viste? La que pone un poco a prueba todo lo demás, porque vos tenés a tu hijo enfermo. ¿Qué sé yo? Capaz que no llego. Lo dejé. Bien. Pero es que también estamos en o sea, no somos monjes que estamos en una cueva ahí solamente practicando. Entonces digo, incluirlo en nuestra vida y entender, y también ser lo suficientemente flexibles, porque ¿para qué somos flexibles con la pierna si al final llega una vicisitud y nos damos con un hacha? No hice la práctica. Y
si entendemos, por eso a mí me sirvió mucho entender la práctica como algo que haces, que no es asana, que es estar ahí, o sea, tenés a alguien que tenés que cuidar, y bueno, estate ahí, estate con atención ahí, con todo esto de que estamos hablando, de la veracidad, de la no violencia, y estás ahí, ¿por qué? ¿Qué es hacer yoga? ¿No es un poco todo esto? ¿Es una manera de vivir? Bueno, voy a ir ahora, para que sus espaldas no me odien, porque después de esto, bueno, hagan su práctica. Les quería simplemente proponer que hagamos un momento para sintonizar con lo que son los bandhas. Les quería mostrar el ejercicio de Nadi Sodhana, que es una práctica de pranayama, y luego que podamos unir en un pequeño momento de estar respirando, ¿sí? Bueno, vamos a la parte teórica. Siempre. Bueno, los bandhas hay que entenderlos como lugares energéticos, pero que podemos acceder desde lo físico. Pero me gustaría que tratemos de entender como una experiencia más cercana al vacío que a algo físico. La idea con el tiempo es que cuando hagamos la práctica haciendo la respiración que hacemos Ujjayi, uno siempre lo haga en conjunción con los bandhas. Los bandhas son 3 lugares que apretamos. Apretamos. Sí, que son Mula Bandha, que es el chakra de raíz, o sea, es la base del torso, Uddiyana Bandha en la parte baja del abdomen y Jalandhara Bandha en la zona de la garganta, ¿sí? De todas maneras, es sutil cómo lo podemos vivir a lo largo de la práctica, ¿no? Sobre todo Jalandhara Bandha, es que es más un lugar donde lo haces cuando haces una meditación específicamente, que lo activas realmente. Pero siempre con la respiración Ujjayi, que un poquito ponemos angosta la glotis, lo sentimos y lo estimulamos, o algunas posturas que retraemos el mentón, ¿sí? No le voy a dar mucha bola a ese bandha hoy, pero sí quería que sintamos y unamos Mula Bandha y Uddiyana Bandha, que en realidad son la base de todas las posturas finales, que uno las ve como estas elevaciones potentes, o el paro de cabeza, las inversiones. Yo creo que la práctica como es secuencial. Hay un momento en el que si vos no aplicás los bandhas, la postura no sale. Y está bueno que así sea, porque te protege que no te salga por no hacer eso. Son también protecciones musculares y físicas, ¿no? Que le dan un soporte a todo lo que hacemos. Mula Bandha sí, es la zona que está en la parte donde está la zona genital, ¿sí? Pero es más abarcativa que eso. Vamos a cerrar los ojos para intensificar la sensación. Primero sentí los 2 isquiones y sentí el espacio entre los 2 isquiones. Vamos a tratar de juntarlos. Ahora, cuando los juntás y los intentás apretar entre sí, trata de no comprimir los músculos de los glúteos ni los muslos. Ya fíjate cómo tienden ya otras partes del cuerpo a querer participar de eso. Trata de sentir que los vas juntando. Y ahora visualiza y sentí la zona donde está el hueso púbico, adelante en el cuerpo, y sentir el coxis. Y llévalos hacia el interior. Visualiza como si fueran 4 puntos cardinales que los vas a llevar hacia el centro. Y ahora vamos a sentir que contraemos la zona del ano y la uretra. Y llevamos toda esta contracción hacia arriba, como si la elevaras hacia la zona de la columna vertebral, o sea, hacia arriba y hacia adentro. Y mantén esa activación ahí. Y ahora vamos a llevar la atención
a la parte baja del abdomen, ¿sí? A la zona del estómago. Contrae el abdomen desde el pupo hasta el hueso púbico, como cuando te querés poner unos jeans que te van muy chiquitos, que uno contrae esa zona. Y combinalo con mula bandha, con toda la sensación que acabamos de sentir. Sentí como todos los músculos se van uniendo y le van ofreciendo un soporte a la pelvis y a toda la parte del abdomen. Y ahora respira profundamente a medida que estas zonas las seguís manteniendo activas y sentí bien los pulmones como se expanden y dirigí bien la respiración hacia la parte frontal de tu cuerpo, lateral y posterior. Sentí tu caja torácica, cómo se expande, cómo se contrae. Fíjate cómo el aire ocupa nuevos lugares. Vamos abriendo los ojos. Estas son partes fundamentales de lo que es la práctica ya más sutil de la Ashtanga. Intentamos mantener, no solo hacer esta postura, sino que mantener estas dos zonas activas. Al principio a veces lo logramos de a momentos, de algunas respiraciones que lo mantenemos todo unido junto a la postura que estamos realizando. Pero con el tiempo vas dándote cuenta que en realidad desde ahí surge esa fuerza interior que te genera esa sensación de liviandad. Cuando uno ve a esa gente que parece que está flotando, no lo hace tanto por una fuerza muscular, sino es una fuerza interna que tiene también que ver con la energía. También por eso el hecho de utilizar los bandhas en la práctica hace la diferencia a veces con que uno termine energizado en una práctica de yoga o no. Viste que hay gente que termina como agotada. Está bien, puede pasar, pero también a veces sentís que arrancaste agotado y terminaste energizado. ¿Y qué pasa? Bueno, toda esta energía también que vamos generando, esto se llaman, los bandhas quieren decir cierres, son literalmente cierres. ¿Pero la volvés a exhalar? No, lo mantenés en la inhalación y en la exhalación. Toda la práctica, esa es la idea. Es la idea, sí. Y se pierde todo el tiempo el foco en eso. Igualmente, hay que mantener un buen equilibrio, ¿no? De no sobrepasarte a veces. Sí, una leve activación. Claro, por eso. Son lugares que en general... Hay momentos que a lo mejor necesitas más y después sí. Un poquito más soltar, pero siempre mantenerlo. Sí, hay algunas posturas en particulares que te dicen soltar mula bandha, pero muy poquitas en general, en todas, inclusive en las invertidas, que uno, en general ahí uno siente que bueno, ahora me empiezo a relajar, ahí también activar mula bandha, que de hecho es más fácil porque al no estar en esta posición es menos lo que tiene que soportar de todo el peso. Incluso si hay alguien que corre, le gusta correr, Algo, pero no es algo. Si vos vas, o sea, si vos mantenés ese tono, sí. Corres diferente. Sí. Flotás, como que flotás más. Bueno, a mí me pasó que después de hacer yoga, yo siempre salgo a correr cada tanto, ¿viste? 2 veces por semana. Sí, o nadar también. Pero también es como que después de hacer yoga empecé a correr distinto. Claro, un día salí a correr, me acuerdo que dejé de correr porque hacíamos mucho yoga y no daba. Todo esto que les conté que estaba así. Claro. Y le digo, bueno, voy a salir a correr, a ver qué pasa. Y le conté a ella, le dije, no sabés lo que fue. Es como que iba derecho, no sé, rarito, viste, yo soy medio... Todo se traslada. Sí. Todo lo que haces Muy nadando, yo impresionante, también ¿no? estoy mientras voy nadando, que es difícil, porque como no estás con un suelo Sí. y
la gravedad. La gravedad actuando, sostener ahí mientras está flotando también cuesta, pero nada de esa manera. Sí. Está bueno. Vas con menos esfuerzo, vas bien alineado. Claro, es menos esfuerzo al final. Es menos esfuerzo Sí. y la columna corriente no está apilada, está extendida, porque estás con los bandas. Entonces, para todo sirve, no es solamente para estar. Claro, vieron que cuando activan muy la banda es como casi natural, vieron cómo se ubica la columna, Claro, cómo pero también pasa es más orgánico respirar en la caja torácica. Es un y no- equilibrio entre no pasarte y tampoco estar relajado, ¿viste? Como que ahí. Estar ahí. Sí, es como una activación sutil Está constante. buenísima, sí. Sí, pero es re difícil porque es una cuestión más a estar atentos y son muchas las Eso, cosas. de autoobservar. Sí, después se los voy a mencionar únicamente porque después en la práctica lo vemos más en detenimiento, pero quería también mencionarles, así como está el tema de la respiración y los bandas, que son, hay que me da como una única cosa, por lo menos en Ashtanga, el tema de los drishtis. Cada mirada en Ashtanga está muy estipulado, está prefijado dónde hay que mirar. Uno en general no le da mucha bola a eso, pero al menos hoy en esta charla humildemente quiero dejarlo mencionado, que hay 9 drishtis en los que vamos mirando, los dedos de las manos, los dedos de los pies, hacia los lados, el entrecejo, la mirada en punta de nariz, pero estos drishtis que vamos haciendo en las posturas es lo que hace que vayamos a un paradigma más espiritual. Es como si cambiaras no solo lo que ves, sino cómo lo ves. Es más, es increíble así como cambia la postura cuando haces los bandas, cuando vos practicás con los drishtis, cuando vas haciendo cada una de las posturas, utilizando también el punto de mirada, como si fuera que te aprendés cómo tenés que ponerla en el cuerpo y además dónde poner la mirada. Y resistir a la tendencia que tenemos de deambular, porque donde va la mirada va la mente, se genera un pensamiento. Y esta mirada, inclusive la más común de todas las miradas en Ashtanga, que es a veces punta de nariz, que realmente se difumina todo lo de alrededor, te pone ya en un paradigma que es el de la interioridad. Por eso ahí como... Claro, ahí no es que tenés que hacerlo muy tenso, pero es como más... ¿Viste? Porque también se te puede como tensionar como el nervio óptico, no es tipo visca que te esté molestando, pero sí como una mirada hacia abajo, o mismo la del entrecejo. Lo dejo mencionado. Para mí el drishti es como el menos de los aspectos menos, digamos, que le damos bola, pero que realmente para mí calma el loro, el lorito que quiere ahí estar. Es inevitable que si no los usamos a los drishtis se genera que te vas distrayendo, ¿sabes? Si miras otras cosas. Estás mirando, sí, se genera como más esta propuesta de meditación en movimiento con el uso de los drishtis. ¿Y la postura de sentado también? ¿No? Sí, todas, sí. No la mirada, porque hay prácticas que dicen cerrar los ojos. Claro, en Ashtanga siempre te dicen que no cierres, en ninguna cerrar Que no los cierres. ojos, porque la idea nunca es que te relajes y te vayas todo el tiempo, volvé, estate acá. Y cuando uno cierra los ojos, empiezan como unas sensaciones de otro orden, que no es la que uno busca en la práctica. Pero sí, cada postura, inclusive cada una de las transiciones, el famoso viñasa, ¿no? Que hay mirada que está en realidad en un lugar muy particular. Y es todo un viaje. Yo creo que cuando empecé a aplicar los drishtis empecé a sentir otra cosa. Y desde un sentido más espiritual, dicen que para poder percibir niveles más sutiles de la realidad es imposible que una mente no entrenada logre penetrar en esos estados. Y trabaja el tema de la retirada de los demás sentidos. Es retirarme un poco del mundo exterior y este repliegue hacia el interior en la mirada es fundamental, como participa activamente en que pasemos de un paradigma más físico, más de hacia afuera, a algo más con respecto a la interioridad. Así que voy a hincharles más en la clase con los drishtis. Vamos a hacer lo último que para mí es importante para mí cerrar con esto, porque es con lo que empezamos, que esto es una práctica respiratoria. Hoy en día es más sabido cómo los estados emocionales influyen en cómo respiramos, ¿no? De repente uno sabe que
Cuando uno está ansioso, la respiración es corta, es más en el pecho, e inclusive hasta intuitivamente, y ahora la ciencia lo va confirmando, pero cómo también podemos influir en sentido inverso, cómo la manera en la que respiramos podemos influir en nuestros estados emocionales. De hecho, hoy se sabe que la manera en la que te sentís ahora tiene que ver con cómo estuviste respirando hace un rato. Por eso a veces después de la práctica uno queda enyoguizada, pero hay como un efecto posterior, como si fuera que te pusiste perfume y te queda ese aroma. Hay algo en el orden de lo emocional y psíquico que pasa cuando empezamos a respirar de otra manera. Cómo nos ayuda en la ansiedad, por ejemplo, toda la práctica de yoga. O sea, realmente, a pesar de que lo tocas al tema tangencialmente, termina influyendo en tu manera de sentir. Y obviamente en esto el órgano, por definición que tenemos para la respiración, es la nariz. En Ashtangas todo el tiempo se pide una respiración nasal, que es la respiración Ujjayi, y hoy también se sabe cómo está relacionada la respiración bucal con cosas con déficit de atención y otros procesos. De hecho, respirar por nariz también tiene que ver con estimular, porque tenemos ciclos nasales que van estimulando los distintos hemisferios, o sea que respirar por nariz nos ayuda a armonizar la actividad cerebral entre los dos hemisferios. Entonces, a veces cuando hacemos la práctica normalmente podemos estar estimulando un lado más que otro. Y ahí es donde también está bueno al final de la práctica darle un momento a este ejercicio que les voy a mostrar ahora de pranayama, que se llama Nadi Sodhana, que busca equilibrar estos dos hemisferios por medio de la respiración. En general se hace cuando estamos en la postura de Padmasana, la del loto, antes de hacer ya el cierre. Pero bueno, uno en realidad al principio yo digo que la hagan después de la elevación final de Utluti, porque uno queda como muy relajado como para después ponerse a hacer Utluti, ¿no? Que es la postura, una elevación, así que pero digamos los incentivo a que la incorporen en sus prácticas de hacer Nadi Sodhana. Así que vamos a ponernos en posición. Yo se las voy a mostrar y después me gustaría que nos quedemos lo que cada uno necesite, quiera, respirando, ¿sí? Y vamos por terminar mi ciclo de charla, para también disfrutar un poco de estar, simplemente, y nada más y nada menos. Bueno, vamos a poner la mano derecha y vamos a usar el dedo pulgar y el anular, ¿sí? El dedo pulgar va a tapar la fosa nasal derecha y después, siempre apoyando primero y luego soltando, vamos a tapar con el dedo anular la fosa nasal izquierda, ¿sí? O sea, en ningún momento está suelta la nariz, ¿sí? La mantenemos apretada. Entonces, vamos a hacer una inhalación por el lado izquierdo en 8 tiempos y luego nos tapamos esa fosa y vamos a exhalar por la derecha. Luego inhalamos por esta que acabamos de exhalar en 8 y vamos a exhalar, ¿sí? Y vamos a hacer 3 ciclos de esto. Este es el ejercicio de Nadi Sodhana, ¿sí? Y luego de hacer esto vamos a quedarnos simplemente respirando. Cuando hacemos algún cierre con manos sobre la nariz, no se hace otro tipo de cierre, por ejemplo, de la glotis como la respiración Ujjayi. O sea, respiramos normalmente. Y si además pueden, cuando estemos respirando, sentí que inhalas y llevas la tensión y el aire al centro de la cabeza, a la zona del tercer ojo, y que desde ahí también inicia la exhalación, ¿sí? Y luego de esto, apoyar las manos y nos vamos a quedar lo que cada uno quiera respirando, ¿sí? Vamos a hacer 3 ciclos. Es inhalo, exhalo sería 1. Inhalo, exhalo. Yo lo voy, ahora lo voy guiando. Bueno, sí. Sí, para los huesitos. Sí, estén cómodos, eso está. Sí, si no, no importa. Si no, vas a estar pensando en otra cosa.
¿Todo en 8? Sí, yo ahora lo voy guiando, así lo hacemos todos juntos. Bueno, vamos a ponernos cómodos y vamos a preparar la mano derecha. Vamos a comenzar ahora cuando yo les diga, por el lado, inhalando por el lado izquierdo. Vamos a inhalar profundo primero con ambas fosas nasales, sin tapar nada todavía. Exhalo y ahora tapo fosa nasal derecha y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapo fosa nasal izquierda, exhalo por derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalo por derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalo por izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalo por izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalo por derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalo por derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalo por izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalo por izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalo por derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalo por derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalo por izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a quedar respirando por ambas fosas nasales.